Bueno, espero que hayas aprendido a hacer este tipo de tejido a zafajón. Ahora lo que sigue es pegarlo acá a esta mochila. Entonces vamos a hacerlo. Colocamos la mochila de esta forma, extremo con extremo, y nos vamos al asa. Tomamos el cordón del centro, que es este. Vamos a utilizar una sola herramienta. Vean, un pedazo de alambre dulce y usted lo tiene que doblar de esta forma que quede así. ¿Qué vamos a hacer? Nos ubicamos en el primer extremo y pasamos nuestro alambre dulce. Aquí en la mochila hay unos espacios, por cada espacio vamos a pasar un cordón. ¿Okay? Vamos a asegurar acá con un nudo simple. Nos ubicamos en el otro extremo. Hacemos lo mismo acá, buscamos el del centro, que es este, vean. Este de acá. Pasamos por el orificio. Listo. Estos son los de referencia. En esta parte la cara del tejido es opcional. Puedes colocarlo de esta forma o también de esta forma. Yo voy a optar por esta. De tal forma que este que está acá es el primero que voy a pasar de adentro hacia afuera. Miren que ya tenemos el de referencia. De adentro hacia afuera. O sea, aquí al ladito. Con mucho cuidado. Pasamos. Sacamos el otro de referencia porque lo colocamos al revés. Y hacemos lo mismo. Aquí al ladito. Ustedes saben que aquí el tejido tiene unos espacios. Y por esos espacios es que vamos a pasar estos cordones. Bueno, vamos por el tercer cordón. Vamos a seguir una sola secuencia. Lado derecho, siguiendo lado derecho. Y lado izquierdo, siguiendo lado izquierdo. Cada espacio representa a un cordón. Esto acá es de cuidado. No vaya a ser que usted rompa una hebra del tejido de la mochila por utilizar esto. Así que vean, ya terminé la primera cara. Se puede decir que este es el grupo A que acabamos de pasar. Todos los cordones del grupo A. Ahora vamos a pasar todos los cordones del grupo B, siguiendo la misma secuencia. Desde el amarillo hasta el blanco. Entonces, ubíquese en los orificios y ayúdese de la aguja. El último. Y listo. Vean cómo quedó. Así les debió de quedar a ustedes 24 cordones ordenadamente. Vean. Vean qué elegancia. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a jalar cordón por cordón para asegurar. Jalamos bien fuerte para que quede firme. Listo, miren cómo quedó por allá. No se ve absolutamente nada. Y ya tomamos el cordón blanco
lo pasamos de esta forma, tomamos el otro cordón blanco y vean, pasamos por encima, hacerlo lento, hacemos el nudo de esta forma, lo deslizamos y ahí tenemos nuestro primer nudo. Seguimos con el cordón rojo. Otro cordoncito rojo. Esta es la secuencia que usted va a seguir hasta el centro. Acá es como si estuviéramos tejiendo, ¿correcto? O sea, hasta acá, hasta el 4 amarillo. Vamos a llevar el blanco hasta ahí. Bueno, entonces vamos a ir rápido para llegar hasta esa parte del tejido. Coméntate igual qué te está pareciendo este pegado de asa. No sé si ya lo habías visto por otro lado. Es primera vez que yo lo publico, pero tenía tiempo de que yo les había dicho que yo les iba a mostrar de cómo se pegaba el asa fajón a la mochila. Y así es como yo lo pego. ¿Correcto? Ya llegamos hacia el centro. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento acá. Tiramos el cordón blanco. Hacemos un nudito. ¿Listo? Seguimos secuencia. Aquí va inverso. Llegamos hasta el centro. El último cordón es el amarillo. Y ya hemos chocado. Cordón blanco. Cordones blanco con blanco. Entonces aquí hacemos otro nudo para asegurar. Vamos a dejar hasta ahí. Ahora que sigue, vamos a repetir otra vez el paso a paso para llevar este blanco hacia los otros. Esto con la finalidad de darle mayor seguridad a esta asa, cosa que con el tiempo no se vaya a soltar ni nada de eso. Así que para estar más seguro vamos a hacerlo. Esto ya sabes, sigue la secuencia. Ya llegamos hacia el centro, aseguramos con un nudo y eso es todo lo que usted tiene que hacer acá. Y vean qué elegancia, cómo quedó pegada esa asa. Vean esta parte de acá, cordoncitos cómo quedaron, cómo quedó el asa por acá, cómo quedó del lado de adentro. Vean, ¿alguna vez habías visto un pegado de asa así, te digo? Así de elegante. Vean, qué belleza. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicarnos acá en el otro extremo y hacer el mismo paso a paso. Bueno, y así nos ha quedado. Estos acabados son únicos y exclusivos de Tewa, que te lo acabo de mostrar para que tú también lo hagas en tus proyectos de mochila Huayú. Todos los pedidos que hemos realizado hemos implementado este pegado de asa y el otro que es tejido también de la misma forma que está acá. Entonces ahí les dejo esto. Vean qué elegancia, qué elegancia la del Guajiro. Visita nuestro canal de YouTube y verás el tutorial de esta asa. Bueno, esta mochila es para mí un regalo que yo me hice. Así que es de uso personal. Pero si ustedes quieren adquirir una de estas bellezas o cualquier referencia, no dudes en escribirnos.
Este es el número que aparece aquí en pantalla, este que está aquí, único número autorizado de Teigua. Escríbeme con plena confianza, te cotizamos, te hacemos el asa, si quieres nada más el asa, te hacemos solo la mochila, lo que usted quiera, se lo hacemos. Hacemos envíos a nivel nacional e internacional. Así que, ¿qué esperas para pedir tu mochila guayú tejida por nosotros los guayú? Nos vemos en otro próximo video. Saludos y bendiciones para todos.